Hola, bienvenidos a mi canal, amigos y amigas. Hoy quería hablar sobre un tema un poco controvertido, un poco especial. Muy pocas personas se han dado cuenta que esta pandemia de COVID-19 coincide a la perfección con otra pandemia que ocurrió hace aproximadamente más de 100 años, que se llamaba la pandemia de gripe española. Esta pandemia de gripe apareció, en principio se dice que fueron los soldados de Estados Unidos que habían sido infectados en China, en algún puerto asiático, y que luego fueron transportados a las líneas del frente de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, y que más tarde, a partir de 1918, esta pandemia se distribuyó por toda Europa, en España y también en América, y al final acabó afectando a todo el planeta. En definitiva, murieron más de 50 millones de personas en tan solo un mes. 100 años después, aparece esto que están viendo detrás, la nueva pandemia de COVID-19, justo para las mismas fechas, a principios de siglo, en 1919, la misma fecha, 100 años más tarde. También se dice que algo tiene que ver los militares, porque en el caso de España, por ejemplo, el brote principal apareció en Alcorcón, y recordemos que en Alcorcón hay una base militar. También ha aparecido un barco de la Armada Francesa que no había tocado tierra, que no había desembarcado nadie, ni habían tenido contacto exterior, desde mediados del mes de febrero. Y están todos infectados con el COVID-19 y no habían estado en contacto con nadie, llevaban en alta mar, sin desembarcar y sin suministros desde el 15, aproximadamente desde el 15 de febrero. Y el único embarco que tuvieron en el año 2020 fue en Francia. Es decir, no estuvieron en China y ya estaban infectados. O sea que había un barco francés, de la Armada Francesa, que llevaba navegando con personas infectadas mucho antes de que salieran las cifras de China y de Europa. Bueno, pues a lo que íbamos. Esta pandemia empezó a principios de siglo, ¿no? Principios del siglo XX, igual que en el siglo en el que estamos. Lo mismo, después de una gran guerra. En otro caso fue la Primera Guerra Mundial. En nuestro caso actual ha sido la guerra contra el terrorismo. Es decir, siempre empezamos con el mismo patrón. Una gran guerra donde muere mucha gente y más tarde aparece una pandemia. Yo solo quería dejar estos datos. También quería hacer hincapié en el caso que no está clara la procedencia de este virus. Primero decían que había salido de China porque habían comido animales vivos, salvajes. Después dijeron que habían sido los militares. Ahora se descubre el barco este francés que llevaba en alta mar desde principios del 2020 y ya estaban infectados. Es muy extraño todo esto. No es normal la gente que está muriendo. Aquí ya llevamos más de 15.000 difuntos. En Italia también, incluso nos superan. Y las cifras más escalofriantes se las lleva a Estados Unidos, porque las últimas noticias que tengo es que la población afroamericana y la población con obesidad mórbida de Nueva York está muriendo muchísima gente, pero muchísima gente. Casi duplican las cifras de Europa. Todo esto es muy raro. Hay demasiadas coincidencias con la gripe del siglo XIX. Principios del XX.
están pasando cosas muy extrañas. Espero que con el tiempo todo se esclarecerá, todo saldrá a la luz, se investigará. Pero ya les digo que todavía nos queda mucho, mucho por recorrer. Mucho por recorrer. Hay países como México, como Ecuador, como Brasil y algunos países de África que da miedo lo que pueda pasar allí. Los militares no están ayudando a la gente a recoger los cadáveres. En el caso de Ecuador, no entiendo por qué el ejército ecuatoriano, igual que han hecho otros ejércitos de todo el mundo, están auxiliando a la gente a recoger sus cadáveres, sus difuntos, para que no se queden en casa pudriéndose. No, allí no han hecho nada. La gente tiene a sus difuntos en casa 5, 6, 7 días, los tienen que quemar en medio de la